En el número 2, Nicaragua, un nuevo diálogo pondrá fin a la crisis. Este miércoles en Managua, el gobierno de Daniel Ortega y representantes de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se sentarán nuevamente ante la mesa de negociaciones. Las diferencias son suficientemente grandes como para que no esté claro qué posibilidades reales va a tener este diálogo. La Alianza Cívica solicitará la presencia de garantes internacionales y la liberación de cientos de personas detenidas a partir de las protestas iniciadas el pasado 18 de abril, así como la restauración de las libertades públicas y el adelantamiento de las elecciones generales. En el número 1, Venezuela, negociación de superpotencias. La crisis en Venezuela llegó nuevamente al Consejo de Seguridad de la ONU, donde dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia, volvieron a mostrar sus diferencias. Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, indicó que espera que en el transcurso de la semana se vote y se apruebe una resolución. El texto que pretende Abrams incluiría una solicitud para que se acepte la ayuda humanitaria y también comentaría los acontecimientos ocurridos en los últimos días. Este es el primer tema de la noche y lo vamos a profundizar en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta CONCLU-VZLA ONU. Numeral CONCLU-VZLA ONU. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. Este martes Estados Unidos ha desplegado gran parte de su diplomacia para intentar avanzar hacia una solución de la crisis venezolana. Claro, una solución que, según Washington, debe pasar necesariamente por la salida de Nicolás Maduro. Un alto funcionario de la administración Trump declinó opinar sobre la decisión del Grupo de Lima de descartar una intervención militar. El funcionario dijo que Estados Unidos no comentaba la decisión de sus aliados en la región y recordó que su país era observador de ese bloque e insistió en que Estados Unidos no descarta ninguna de las opciones que están sobre la mesa, incluida, por supuesto, la opción militar. Eso sí, reiteró la oferta de conversaciones que Washington le ha hecho al gobierno de Maduro. Una oferta de diálogo solo para pautar una eventual salida de Maduro del poder. El alto funcionario del gobierno del presidente Donald Trump señaló que Washington prepara nuevas medidas en contra de funcionarios del gobierno de Maduro. Serían medidas que tendrán, según aseguró, un impacto significativo en sus redes financieras por todo el mundo. Cuando le pregunté a este funcionario en el transcurso de la tarde si es que le preocupaba la integridad de Juan Guaidó y la suerte que podría correr su eventual regreso a Venezuela, me señaló que cualquier daño a Guaidó tendrá serias consecuencias. Dijo, sería la peor decisión de Maduro, que este lunes justamente señaló que Guaidó deberá responder ante la justicia venezolana. Por cierto, hoy Guaidó le dijo a CNN que regresará a Venezuela esta semana. Además de presionar al gobierno de Nicolás Maduro para que acepte el ingreso de ayuda humanitaria internacional, la resolución que Estados Unidos busca que apruebe el Consejo de Seguridad tiene otro objetivo explícito: que haya unas elecciones libres, justas y transparentes en las que puedan participar todos los sectores de la sociedad, incluidos, por supuesto, el chavismo. Cualquier resolución del máximo órgano de la ONU, en todo caso, va a depender de que Rusia utilice o no su poder de veto. Mi compañero Gilbert Vega nos resume lo que ha sido esta jornada de Naciones Unidas desde Nueva York. ¿Qué tal, José Manuel? Y buenas noches. Pues así es, Rusia y Estados Unidos han medido este martes su pulso diplomático al discutir la situación de Venezuela en una nueva reunión sobre este tema en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es la segunda vez que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas discute la situación en Venezuela, una reunión que fue solicitada por Estados Unidos. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, denunció que el que llamó régimen de Nicolás Maduro pues impidió el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela durante el pasado fin de semana y que se utilizó la violencia. Dijo que los hechos registrados durante el fin de semana demuestran que Nicolás Maduro pues tiene las intenciones de mantenerse en el poder a costas de seguir oprimiendo a su pueblo, y también ha insistido en que se debe mantener la presión internacional. Le ha hecho un llamado a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad para que se aumente la presión internacional, para que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria y también pues se convoque a nuevas elecciones en ese país. Así ha hablado el representante de Estados Unidos ante Venezuela aquí en Naciones Unidas. Maduro quiere mantenerse en el poder en la crisis actual
y continúa politizando esto mediante el programa de CLAP, dando beneficios a sus simpatizantes al tiempo que rechaza la asistencia que se necesita. Cualquier tiempo adicional que Maduro pase en el poder es más tiempo que va a utilizar para oprimir al pueblo de Venezuela. Y esto se ha demostrado una y otra vez. Y este fin de semana fue otro ejemplo. Y Rusia, en cabeza del representante ante Naciones Unidas, Vasily Nevensa, ha salido en defensa de Nicolás Maduro, a quien califica como el presidente legítimo de ese país. El embajador dijo que fue ganador de unas elecciones en las que no participó la oposición porque no lo quiso hacer debido a la influencia de Estados Unidos. También el embajador ruso denunció el plan de introducir ayuda humanitaria a Venezuela y dijo que básicamente lo que se quiere es alimentar básicamente a la fuerza. También ha dicho que se está violando la ley en Venezuela al referirse a Juan Guaidó, a quien ha calificado de ser un impostor. Yo pienso que aquellos que están hablando sobre el proceso constitucional y la legitimidad de la autoridad de Guaidó sobre la base de la Constitución venezolana entienden que están sonando hipócritas y legalmente vacíos. Es una burla. Lo que observamos es un irrespeto a la ley y los derechos constitucionales. ¿No les avergüenza decir esto? Jorge Arreaza, el canciller de Venezuela, también ha participado en esta sesión del Consejo de Seguridad y ha denunciado que Estados Unidos está no solamente financiando, sino liderando y organizando pues una intervención en Venezuela. Dijo que el intento de llevar ayuda humanitaria pues se frustró por parte de las fuerzas militares sin que se hubiera usado la fuerza letal como se denunció por parte de Estados Unidos y de otros países. Y también ha dicho pues que algunos de los militares que se han ido hacia Colombia y que han desconocido a Nicolás Maduro han recibido pagos de $20.000. No especificó quién hizo esos pagos ni cómo los están recibiendo, pero fue una de las varias denuncias que hizo pues al responder a todos los cuestionamientos que se le hicieron al gobierno de Venezuela durante esta sesión del Consejo de Seguridad. En el caso venezolano siempre se ha apelado desde los Estados Unidos y desde los centros de poder occidentales a la necropolítica, a la política de la muerte. Señores, este fin de semana hubo una operación bien orquestada para violar la sagrada soberanía del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Policía Nacional Bolivariana, pudo contenerla sin el uso de ningún tipo de fuerza letal. Elliot Abrams, el representante de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela, ha dicho que está confiado en que esta semana se produzca una resolución del Consejo de Seguridad sobre Venezuela. Las discusiones aún están en marcha, pero ha insistido en que sería una resolución en la que se incluiría el tema de la ayuda humanitaria y también pues todos los hechos que han ocurrido durante los últimos días. Al preguntársele qué pasaría si Rusia vetara esa posible resolución, dijo pues que sería una vergüenza que un país vetara una resolución que simplemente busca llevar ayuda humanitaria a un país. Gracias a Gilbert Vega. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, parece estar haciendo leña de la frustración opositora tras el fallido intento de llevar ayuda humanitaria este fin de semana. El martes volvió la carga contra el presidente de Colombia, Iván Duque, a quien acusó de estar detrás del incendio de los camiones que no pudieron avanzar más allá de la frontera entre los dos países. Hablamos con Osmari Hernández, corresponsal en Caracas, sobre esta nueva ronda de ataques verbales. Osmari, por lo visto, la tensión política, al menos a nivel internacional, sigue bastante fuerte. Te saludo, adelante, buenas noches. Así es, José Manuel, la tensión política se mantiene. Por una parte, comenzaron las declaraciones de Diosdado Cabello, quien se ha estado movilizando por distintos puntos del país. Él es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que como bien sabes es un organismo que ha sido ampliamente cuestionado, tanto dentro del país como fuera del país. Él atribuía a una victoria de los seguidores de Nicolás Maduro lo ocurrido el fin de semana en la frontera. Asegura que trataron de poner una guerra, pero que ganó la paz. También refería que los gobernadores que fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos deben sentirse orgullosos de haber pues luchado contra el imperio y que no le tienen miedo al imperio. Por su parte, ya en horas de la noche se pronunció Nicolás Maduro para
asegurar, como lo decía, él denunciaba que contrataron a jóvenes colombianos para generar violencia en los puentes fronterizos. También destacaba que era una victoria para ellos el haber mantenido la paz. Escuchemos parte de lo que fue su declaración. Cuando estaban derrotados ya, trataron de montar el falso positivo de que supuestamente el pueblo bolivariano de Venezuela había quemado unas gandolas que traían comida podrida y... No. Fueron ellos mismos. Fueron sus propios delincuentes, Iván Duque. Bien, por su parte, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado de Venezuela por al menos 50 países, se pronunció a través de un video que fue difundido a través de redes sociales y en el cual condenaba los hechos de violencia ocurridos el fin de semana. Una vez más, también la violencia contra periodistas, José Manuel, que ha generado alarma en los últimos días y especialmente en las últimas horas luego de la detención de un equipo de Univisión y también de un corresponsal de Telemundo en Caracas. Él decía que pues espera volver en las próximas horas a Venezuela, pues de nada le sirve al país un presidente en el exilio. Escuchemos parte de lo que fue su declaración. Sí, vamos a regresar a Venezuela esta semana. Hemos tenido una agenda internacional muy interesante, la cumbre humanitaria en Cúcuta, la cumbre de los cancilleres de Lima, aquí en Bogotá, con resultados importantes, no solamente visibilizar la crisis que para nosotros es evidente, pero que el régimen niega, como también buscar y seguir buscando ayuda humanitaria. Hoy persiste la crisis y la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, hoy persiste la situación, se agrava de hecho todos los días, así que es nuestro deber poder atender esa emergencia. Bien, José Manuel, importante destacar que la expectativa se centra justamente en eso. ¿Cuándo podría regresar Juan Guaidó al país? ¿Cómo regresaría? Y especialmente tomando en cuenta varios aspectos. Uno, que el Tribunal Supremo de Justicia le dictó una medida de prohibición de salida del país y él, pues como sabemos, se encuentra actualmente en Colombia, luego de haber aparecido el viernes en el mega concierto que se realizó en Cúcuta en favor de recolectar ayuda humanitaria para Venezuela. De igual manera, pues está la expectativa, pues recordemos que cuando cruzó la frontera estuvo 56 horas sin que se conociera su paradero y tampoco se conocen mayores detalles sobre cuál fue la ruta que tomó. Sí destacó que recibió apoyo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Para este miércoles hay una sesión de la Asamblea Nacional en la cual se discutirá todo lo ocurrido en la frontera el fin de semana, José Manuel. Vamos a estar muy pendientes. Muchísimas gracias, Osmar Hernández, por tu reporte desde Caracas, Venezuela. Y la frontera entre Colombia y Venezuela está cerrada y por los dos lados. Esto, que parece una consecuencia de la tensión política entre ambos gobiernos, es una inesperada pesadilla para los habitantes de esas zonas que en muchos casos dependen del otro lado para cosas tan, pero tan básicas como ir al médico, a la escuela o comprar los suministros más básicos. Fernando Ramos nos cuenta sobre esta situación desde Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Hola, ¿qué tal, José? Pues la situación sigue siendo bastante compleja aquí en la zona de frontera, porque además de que no cruzó, que no pudo pasar la ayuda humanitaria hacia el vecino país, pues los cruces fronterizos están cerrados por orden de los dos gobiernos. Y esto afecta directamente a cientos de miles de personas que viven en esta región, que es interconectada, es una frontera muy dinámica. Por ejemplo, cerca de 4.000 niños no han podido acudir a las escuelas, a los colegios, a estudiar. Los comercios están cerrados y muchas personas están varadas aquí en Cúcuta. No han podido pasar hacia otros países, tienen boletos de avión y los han perdido. Los hoteles han bajado también en su capacidad y están ocupados en forma baja. Así que las personas que cruzan diariamente, se calcula que son cerca de 30.000, según Migración Colombia ha reducido esto a casi cero y pues han tenido que acudir a las llamadas trochas, que son pasos ilegales, donde tienen que pagarle un dinero a personas que
prestan seguridad de forma ilegal en esas zonas. Todo esto ocurre después de una jornada que ha sido bastante violenta por enfrentamientos entre manifestantes que están pidiendo que esas ayudas ingresen, medicinas y también alimentos a Venezuela. En las próximas horas hay que esperar cómo se desarrolla toda la situación aquí en esta zona. Los dos puentes principales, el Simón Bolívar y también el Francisco de Pablo Santander, están con presencia de manifestantes, de personas que se han enfrentado en las últimas horas a la Guardia y a la Policía Nacional Bolivariana. Esperemos a ver qué ocurre en las próximas horas y en los próximos días, José. Muchísimas gracias a Fernando Ramos por su reporte desde Cúcuta, Colombia. Pero si se trata de Venezuela, hay tal vez muy pocos expertos en Estados Unidos que conozcan tan de cerca ese país como Otto Reich. Él es mi protagonista. Con una amplia experiencia en cuestiones latinoamericanas, Otto Reich, embajador en Caracas y ocupó varios puestos en el Departamento de Estado. También fue viceadministrador de la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, USAID, y también representante alterno ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Le doy la más cordial bienvenida al embajador Otto Reich. Embajador, gracias por estar en Conclusiones esta noche. Encantado. Estados Unidos está desplegando su diplomacia al más alto nivel, embajador, para buscar una salida, no de la crisis, o de la crisis y también de Nicolás Maduro. ¿Qué podemos esperar cuando este sábado el intento de ingresar esta ayuda humanitaria de momento ha fracasado? ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Qué es lo que se preguntan a esta hora muchísimos? Bueno, esto fue un paso para tratar de ayudar al pueblo de Venezuela, que tanto está sufriendo por la crueldad del régimen de Nicolás Maduro y de sus secuaces. El hecho de que haya fracasado se debe totalmente a la negativa de Maduro y de las fuerzas represivas de Maduro de permitir que entre en Venezuela comida y medicinas que el propio gobierno de Maduro le ha negado a su pueblo. Eso no es un fracaso para los Estados Unidos, para Colombia, es un fracaso para el pueblo de Venezuela. ¿Tiene precedentes este alto despliegue diplomático de Estados Unidos respecto a una nación de Latinoamérica? Lo que estamos viendo en el Consejo de Seguridad, lo que estamos viendo con el despliegue de el señor Abrams, el señor Bolton, que están manejando al más alto nivel este tema. ¿Tiene precedentes para usted, embajador Reich? Sí, yo lo he visto. Yo llevo varias décadas trabajando dentro del gobierno de Estados Unidos o desde afuera con los mismos temas, y yo he visto este tipo de atención que le ha dado el gobierno de Estados Unidos a muchos temas de América Latina. Y se debe al hecho de la importancia que tiene no solo Venezuela, pero el impacto de Venezuela y de Cuba, porque estamos hablando aquí de una alianza, Cuba y Venezuela. No se puede hablar de Venezuela sin hablar del papel de Cuba en Venezuela y el impacto que tienen sobre el resto de la región, que es un impacto negativo y maligno. Ahora bien, parece que Estados Unidos está apostando de alguna forma en esta ofensiva diplomática a que el gobierno de Maduro se fracture antes de tomar quizá algún paso adicional. ¿Cuál es su lectura? Bueno, el gobierno de Maduro no es un gobierno. Nosotros, claro, se usa ese término porque es un término fácil. El régimen de Venezuela en los últimos casi 20 años consiste o ha estado regido por una serie de familias de crimen organizado, como si la mafia, ¿no?, como por ejemplo operaba en Chicago o en Nueva York o en otras ciudades o en Italia antes de ser desbandada por las fuerzas de la ley, controlaban una ciudad, un estado o en este caso a todo un país que es Venezuela. Son la gente de Maduro con su esposa, está la familia que controlada por Diosdado Cabello, por Tarek El Aissami. Son básicamente gángsters que se ocupan de narcotráfico, de lavado de dinero, de asesinatos. Como estamos viendo, son totalmente capaces de matar a su propio pueblo, y no podemos
hablar de ellos como si fueran un gobierno, y por eso todo este discurso de soberanía, desafortunadamente la declaración del Grupo de Lima, que bajo ninguna condición aprobarían una intervención militar en Venezuela. Bueno, si la intervención militar es para prevenir el asesinato de miles de venezolanos, o la muerte de hambre de miles de venezolanos, esos presidentes de esos países no estarían a favor de salvar a esas personas. ¿Y usted cree que esos presidentes en el fondo de su corazón están de acuerdo, pero por asuntos de política interna, por críticas que muchos de ellos están presentando en sus propios países, no se atreven a decir exactamente lo que piensan? Mire, yo lo sé. Yo, como embajador americano, yo he tenido presidentes de América Latina que me han dicho que lo que tiene que hacer en algún caso, ¿no?, específico, Estados Unidos, es mandar a los Marines. Y cuando le digo, ¿usted puede decir eso en público? Por supuesto que no. Estamos en contra de la intervención. Y lo dicen con una sonrisa, como diciendo, sálveme a mí del problema de tener que decir que estoy a favor de la intervención, mandando a los Marines. Y después yo lo criticaré a usted y a su gobierno. A esta altura del partido, a propósito de intervención, ¿cuán plausible, cuán probable es que ocurra una intervención militar hoy día, cuando Estados Unidos vemos que se está jugando todas sus cartas diplomáticas en el Consejo de Seguridad, cuando vemos la presencia del señor Bolton y el señor Abrams en esta ecuación política? Yo le puedo asegurar que el gobierno de Estados Unidos está haciendo todo lo posible por evitar usar fuerza militar. La gente no cree esto. O sea, la gente piensa que a Estados Unidos le gusta usar fuerza militar. Es todo lo contrario, es la última opción. Yo sé, yo fui oficial del ejército de los Estados Unidos. A mí no me hubiera gustado ir a invadir, yo era paracaidista, a tirarme a un país que no conozco, no se habla otro idioma, para ayudarlos, a menos que fuera la última opción, a menos que estuvieran como en la Segunda Guerra Mundial, matando a mucha gente que pudiéramos evitar. En el caso de Venezuela se está haciendo todo lo posible para evitar una intervención. Pero como dicen todos los líderes del gobierno de Estados Unidos, no se puede quitar esa opción de la mesa. ¿Por qué? Porque Venezuela ya es un país ocupado militarmente. Como dice Luis Almagro, el secretario general de la OEA, Venezuela es un país ocupado militarmente por Cuba. ¿Y esa ocupación militar o ese poder que hoy día tienen los militares podría fracturarse? Respóndamelo al regreso de la pausa, porque les recuerdo que pueden dejar también sus comentarios en facebook.com/conclusionescnn y también en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN, usando la etiqueta de esta noche, que es #VZLA ONU, #VZLA ONU. Ya regresamos con más de Venezuela aquí en Conclusiones, y más adelante vamos a discutir con otro invitado qué perspectivas ofrece el diálogo en Nicaragua entre el gobierno de Daniel Ortega y también la oposición. Seguimos nuestra conversación con Otto Reich, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, un hombre de amplísima experiencia en cuestiones de América Latina, representando al gobierno de los Estados Unidos. Embajador, le preguntaba si había fractura en el ejército de Venezuela. ¿Cómo ve usted esta situación? Mi opinión, basada en conversaciones que yo he tenido con venezolanos, muchos venezolanos de mucha experiencia, yo diría que el 90% del ejército de Venezuela no apoya a el régimen de Maduro, pero no tienen más remedio que quedarse ahí porque francamente tienen miedo, así me lo han explicado. Dentro de todo ese despliegue militar que hemos visto en la televisión en los últimos días, ahí están cubanos, están las fuerzas especiales de Venezuela entrenadas por los cubanos, y están los llamados colectivos y otros matones. Estos son matones que están ahí para prevenir que cualquier soldado o guardia nacional venezolano se vaya al otro lado, deserte. Y a pesar de eso, han habido ya bastante, casi 200 que se han ido, más de 300. ¿No? Si no hubieran esos peligros de que los mataran
¿no? Por la espalda cuando se estén escapando, igual que hacían, por ejemplo, en Alemania Oriental, si uno de los guardias trataba de cruzar el muro, lo mataban. Es lo mismo que han entrenado los cubanos a los matones venezolanos para que hagan con el ejército venezolano. O sea que si hay la fractura existe, un día va a convertirse en una grieta. Le propongo que escuchemos unas declaraciones de Heinz Dieterich que le dio a mi compañera Carmen Aristegui. Les recuerdo a la audiencia que Heinz Dieterich es sociólogo y también fue asesor de Hugo Chávez Fría. Esto fue lo que le dijo a Carmen Aristegui. Maduro no puede negociar nada ya, porque hace 6 semanas tenía poder para negociar. Ahora se ha quedado sin nada. Y cuando tú no tienes nada... El ejército, pero es previsible que el ejército lo va a abandonar. La base social, que cuánto tendrá, 15% o algo así. Entonces no tiene ningún poder real ahora que tenía hace 2 o 3 meses. Maduro ha perdido toda credibilidad para negociar. Él invitó ahora al Papa, o le pidió que mediara con Guaidó, y el Papa dijo que no, porque nosotros negociamos mucho tiempo en la República Dominicana contigo, y después no cumpliste. Entonces tú no eres serio para negociar. Entonces Maduro ni tiene poder, ni tiene credibilidad para negociar. No dejan de ser de alguna manera sorprendentes las declaraciones de Dieterich. ¿Qué le parecen sus declaraciones? ¿En algo coincide usted con él? Bueno, efectivamente, sí, coincido en que Maduro no tiene, ya ha perdido el control, ha perdido el poder de negociar. Él no representa, francamente, a más nadie que una cúpula que está unida simplemente porque saben que si dejan el poder, ¿a dónde van a ir? Tienen que ir a Rusia, a China, a Cuba, a algún país totalitario que los proteja. Porque en Venezuela no los quieren, han cometido crímenes, como hemos mencionado, y no representan a nadie, no representan al pueblo de Venezuela, y lo saben. Y lo importante de esto es de dónde vienen esas declaraciones, de alguien que fue uno de los asesores principales, perdón. Muy cercano. Muy cercano a Hugo Chávez. De Hugo Chávez. Ahora usted me decía que no es demasiado optimista con la situación de Venezuela, con que esa situación política en el corto plazo vaya a cambiar. ¿Por qué, Bueno, en el corto plazo no, porque yo creo que hemos visto en las últimas semanas, sobre todo, y en los últimos días, que la actitud de esa cúpula, de esas familias de crimen organizado que manejan a Venezuela, que se van a tratar de mantener en el poder por la fuerza, el más tiempo posible. Pero estamos viendo también hoy, por ejemplo, en una estación de televisión norteamericana, se anunció que ya Maduro está sacando a su familia. Otra información que me ha llegado es que Diosdado Cabello ha sacado de Venezuela a sus hijos. Interesantemente, hay algunos aquí mismo en Estados Unidos, en Miami. Hay hijos de aquellas personas que están cometiendo esos crímenes en Venezuela. Los están sacando de Venezuela porque saben que ellos no pueden durar en el poder. Así que a corto plazo, mientras no tengo mucha esperanza, a mediano y largo plazo yo creo que Venezuela va a recuperar su libertad, su prosperidad y su dignidad. Déjeme hacerle una precisión y sobre todo pensando en nuestra audiencia de venezolanos que nos ven por toda América Latina, que son muchos, son millones los venezolanos que están repartidos por toda América Latina. Cuando usted habla de mediano plazo, en cuestión de tiempo, ¿a cuánto se refiere, si lo puede de alguna manera cuantificar? Mediano plazo, a corto plazo estoy hablando de días y semanas, a mediano plazo estoy hablando de pocos meses, de semanas a meses. Sí, Perdón, mira, nadie puede predecir, por supuesto, con seguridad qué es lo que va a pasar. Estábamos hablando también antes yo comparo lo que está pasando en Venezuela con lo que pasó con la caída de la Unión Soviética y todo el bloque de los satélites soviéticos en Europa. Nadie pudo predecir con certidumbre cómo iba a terminar aquello. Terminó. Todos los países tuvieron un fin distinto. Algunos de ellos tuvieron un fin pacífico. Otros, como Rumanía, tuvieron una guerra entre el ejército y las fuerzas de seguridad.
el Ministerio del Interior. No sabemos exactamente cómo van a terminar todos estos regímenes totalitarios, pero sabemos que terminan de alguna manera. Embajador Ray, siempre es un gusto conversar con usted. Con mucho gusto. Buenas noches. Bueno, ya regresamos con el proceso de diálogo en Nicaragua. ¿Qué resultados se puede esperar de las conversaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición? Lo vamos a analizar. En este vaso con capacidad. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclu Nica Diálogo, numeral conclu Nica Diálogo. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. Bueno, el gobierno y la opositora Alianza Cívica se van a volver a ver las caras este miércoles en Managua, luego de que un grupo de empresarios finalmente convenció al gobierno de Daniel Ortega de volver a la mesa de diálogo. El Poder Judicial ha suspendido 2 juicios contra manifestantes opositores. El viernes pasado se postergaron otros 3 litigios similares en la víspera de estas negociaciones que se iniciaron y se inician, digamos, con más preguntas que respuestas. Aún se desconoce si habrán garantes internacionales, no se sabe qué rol va a jugar la Iglesia Católica y si se aceptarán las condiciones que ha solicitado la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. ¿Qué se puede esperar de este diálogo? Lo vamos a conversar con mi siguiente invitado. Le doy la más cordial bienvenida a Mario Arana, presidente AmCham, el capítulo de la Cámara de Comercio estadounidense en Nicaragua. Nos acompaña en vivo desde Managua. Señor Arana, muy buenas noches. Gracias por estar en Conclusiones. Mi primera pregunta, ¿usted cree que el gobierno de Daniel Ortega se va a mostrar más dispuesto a negociar y a buscar una salida a la crisis? Y en ese contexto, ¿cree que será flexible Daniel Ortega y sus enviados a esta mesa de negociación a la hora de, valga la redundancia, negociar un adelanto de las elecciones? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, José Manuel, por la oportunidad. Bueno, creo que Nicaragua está ante una nueva oportunidad verdaderamente de resolver una crisis bastante grave que se desencadenó a partir de la represión de abril del año pasado, que ha dejado innumerables muertes, violencia en el país, exilio, prisioneros. Tiene la oportunidad de realmente romper con el ciclo de violencia que ha aquejado su historia. Es decir, por una historia de caudillismo, por una historia de dictaduras en el pasado, de alguna u otra forma, nosotros siempre terminamos de forma violenta los conflictos. Y creo que estamos ante una oportunidad única, verdaderamente, y creo que el pueblo nicaragüense así lo quiere y así lo ve. Y esperamos que esta administración así también lo sienta. Una oportunidad única de romper con ese ciclo y sembrar estabilidad de largo plazo. Y eso significa que ambas partes tienen que llegar con la mejor buena voluntad a encontrar un camino diferente para Nicaragua que recupere el balance que hemos perdido y que fue obvio pues, a lo largo de esta crisis que hemos vivido recientemente. Claramente, y todo proceso de negociación requiere lo que se llama en latín un animus societatis. Adelantar las elecciones, liberar los llamados presos políticos, restituir las libertades públicas son 3 de los objetivos que tiene la Alianza Cívica, que es la coalición opositora que está sentándose a la mesa con el gobierno. Pero ¿a cambio de qué? Ese es el punto. ¿A cambio de qué el gobierno de Ortega negociaría esto? Bueno, realmente yo creo que a cambio de la estabilidad del país, o sea, los gobernantes tienen la responsabilidad de darle estabilidad, de darle paz, de darle prosperidad, y este país ha caído en una tremenda recesión económica, este país ha perdido producción, ha perdido empleo, son los problemas que debemos de resolver. Entonces yo creo de que es a cambio de eso, de que vamos a poder trabajar en recuperar, digamos, la estabilidad política, social y económica del país que debemos de tener. Y yo creo de que a eso pues aspiramos y eso es lo que creemos que debería de suceder. Pero ¿cuál es el incentivo que tendría eventualmente el gobierno de Ortega para dar estas concesiones, que no son pocas? Por ejemplo, adelantar las elecciones podría provocar una salida más temprana del gobierno. Por ejemplo, el gobierno se podría negociar, por ejemplo, una justicia transicional. Bueno, está entre las consideraciones que la oposición, en este caso, algunos de la oposición, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia misma, tiene bajo consideración.
y diferentes sectores, pues es un tema que efectivamente ha servido en otros países como una manera para lidiar con estas situaciones. Y sí, digamos, existe la apertura de opción, de esquema. Ahora hay que ver lo que la otra parte pues querrá proponer. Pero yo creo que aquí lo importante pues va a ser tener la flexibilidad y la madurez para buscar el balance que realmente nos permita comprar futuro, que es lo que hoy realmente no tiene este país. Claro, porque justamente usted ha hecho un llamado para salir de la crisis ahora mismo. El énfasis es que si no se sale de esta crisis política, una profundización de la crisis económica llevaría al país a una situación de colapso, una situación insostenible. ¿Ese es su punto esencial? Bueno, sí, efectivamente, personalmente soy economista, entonces me ha tocado hablar de ese tema y creo de que estamos a meses, digamos, de que cambie la configuración de este país de una manera muy determinante si no sabemos salir al paso a esta situación. Entonces, efectivamente, creo que en el diálogo está la clave de realmente recuperar estabilidad y recuperar futuro. Y efectivamente esa sería una de las consecuencias, pero es más dramático que eso, verdaderamente, porque lo económico no viene sin un drama humano de la mano. O sea, ¿qué va a pasar con la gente que va a perder el empleo? ¿Qué va a pasar con las enormes necesidades sociales? Nosotros, recordemos, apenas ahora estábamos recuperando el ingreso por habitante al que habíamos llegado 40 años atrás, pues, ¿verdad? O sea, ubiquémonos. Es lo que decimos nosotros en este país cuando hablamos de estos temas. Tenemos una gran responsabilidad por este país. Este país tiene todavía problemas de pobreza, de rezago social, es uno de los países más pobres de América Latina y parte del problema ha sido precisamente que no hemos sabido lidiar con darle estabilidad de largo plazo a esta economía y a este país. Entonces, tenemos esa gran responsabilidad y yo creo que es momento de que estemos a la altura del desafío. Ahora, ¿cuál es el rol que debe jugar la Iglesia Católica que ha estado muy enfrentada con el gobierno de Daniel Ortega en este nuevo diálogo que va a comenzar a partir de este miércoles? Bueno, yo creo que la Iglesia Católica claramente tiene una enorme legitimidad. Se ganaron esa legitimidad realmente a través de esa historia de cercanía pues, que ellos tienen con el pueblo verdaderamente. Entonces, mañana vamos a contar con la presencia del nuncio y el cardenal para iniciar pues, el diálogo, pero ese es un tema a discutir en la mesa de negociación, realmente cuál va a ser el papel o los papeles pues, que se tendrán que jugar, y uno de los temas es realmente que se pueda ganar la confianza de la población en que lo que se está negociando ahí realmente va en los mejores intereses de todos los nicaragüenses y que estamos representando intereses, no a sectores particulares, ¿verdad? Y que la Iglesia le ha dado y le da pues a esta discusión, creemos, una importante legitimidad. ¿Cuán optimista es usted respecto a este proceso de diálogo? Le pido que me responda al regreso de la pausa y también a nuestra audiencia le recuerdo que pueden dejar sus comentarios en facebook.com/conclusionescnn y también en mi cuenta en Twitter que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN, utilizando la etiqueta de esta noche, la segunda etiqueta de esta noche que es #ConcluNicaDiálogo, #ConcluNicaDiálogo. Ya regresamos con nuestro invitado en el análisis sobre la situación en Nicaragua y qué puede ocurrir con este diálogo entre gobierno y oposición. Soy Valeria. Continuamos nuestra conversación con Mario Arana, presidente de AmCham, el capítulo de la Cámara de Comercio estadounidense en Nicaragua. Nos acompaña desde Managua. Señor Arana, le preguntaba si usted es optimista respecto a la actitud del gobierno, la actitud con la cual el gobierno también se va a sentar en esta mesa de negociaciones y a que se cumplan de alguna forma los objetivos, que es llegar a una solución a esta crisis política. ¿Cuán optimista es usted? Bueno, la información que tengo, José Manuel, es de que en la población hay una gran esperanza hay de que realmente reencaucemos el país. Hay grandes expectativas, pero también hay duda, hay temores de juegos que se han jugado en el pasado. Es un pueblo que en cierta forma, tengo que decir, creo que se siente maltratado y que realmente duda de las negociaciones que han habido en el pasado, de los acuerdos de sectores de cúpula que le llaman acá.
Entonces vamos así a esta negociación, es decir, cautos pero optimistas, porque creemos de que estamos del lado correcto de la historia y en realidad sí esperamos poder persuadir al país y a todas las partes de que este es nuestro momento, esta es nuestra oportunidad de dar un golpe de timón y encauzar las cosas por donde se deben de encauzar. Entonces, al final, pues, creo que puedo decir que soy optimista acerca de que podremos lograr eso y realmente espero que así sea. Usted a través de AmCham entiendo que integra la alianza cívica que está en esta mesa de diálogo. ¿Propondría usted que existan garantes internacionales? Entiendo que algunos quieren que la ONU y la OEA sean garantes de este diálogo para que efectivamente cuenten con una tercera parte que pueda de alguna forma conducir este diálogo a alguna parte. Bueno, ese es uno de los temas a discutir, ¿verdad? Es uno de los temas a discutir, pero efectivamente, personalmente pienso de que sí, la intervención de actores amigos, países amigos, organizaciones amigas internacionales pueden ser útil en un país como Nicaragua, ¿verdad? Realmente, por ejemplo, Naciones Unidas tiene mucha experticia para ayudarte a que logres efectivamente llegar a acuerdos. Sabemos eso. La OEA, por otro lado, obviamente ha estado trabajando con Nicaragua en los temas electorales, entonces esperarían que ellos también puedan contribuir desde ese punto de vista, ¿no? Y hay países amigos que están interesados en de que esto salga bien, ¿verdad? Porque tienen grandes esperanzas, expectativas pues, para el país. Entonces, desde nuestro punto de vista, el mío personal, pues no puedo hablar todavía por la negociación porque es una negociación de dos partes, pero sí creemos que es indispensable y útil que exista pues esa presencia internacional y que ayude al seguimiento de los acuerdos y que haya cumplimiento. Nuevamente por las mismas razones, porque en este país en el pasado ha habido mucha desconfianza, es decir, yo creo que es lo que correspondería hacer en circunstancias como esta. Así que creo que es importante. Para terminar, y me quedan escasos segundos, le pido ser muy breve en la última respuesta. Obviamente que un proceso de diálogo tiene que tener unos objetivos y una cantidad de tiempo. ¿Ustedes van a solicitar que este diálogo tenga un tiempo relativamente acotado para que de alguna manera no se utilice por ninguna de las partes como una forma de patear el tablero, de estirar esta negociación? ¿Van a solicitar que existan plazos concretos para llegar a estos acuerdos? Hay quienes le preocupa que el gobierno está buscando cómo oxigenarse, ¿verdad? Y que le va a dar larga a esto. Espero que no sea así, nos vamos a dar cuenta rápidamente, francamente. Nosotros creemos que se puede llegar a acuerdos tempranos y el país en realidad le convendría que así fuera. Es mucho lo que se ha sufrido y realmente tenemos la oportunidad de cortar con esto de una vez y mirar hacia adelante. Muchísimas gracias a Mario Arana, presidente de AmCham y miembro de justamente la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Nos acompañaba en vivo desde Managua, Nicaragua. Buenas noches. Nosotros hacemos una brevísima pausa y regresamos con la última parte de conclusiones. Y también el inicio... Bueno, vamos a seguir este miércoles muy de cerca los desarrollos noticiosos en Venezuela y también el reinicio del diálogo en Nicaragua, y también Michael Cohen, el ex abogado del presidente Donald Trump, va a estar haciendo una declaración en el Congreso que se va a transmitir por televisión. Por supuesto, la van a poder ver aquí mismo en CNN en español durante el día. Gracias por su sintonía, gracias por hoy, buenas noches, pásala bien.